Buenas noches, compañeros. Hoy voy a hablar de Juan José Arévalo. Fue un político y educador guatemalteco que se convirtió en una figura clave en la historia de Guatemala durante la primera mitad del siglo XX. Nació el 10 de septiembre de 1904 en Tacisco, Santa Rosa, en Guatemala, y falleció el 8 de octubre de 1990 en Ciudad de Guatemala. Arévalo se formó como maestro en la Escuela Normal Central para Varones y luego obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de la Sorbona en París, donde se especializó en pedagogía y filosofía. A su regreso a Guatemala se convirtió en profesor y director de la Escuela Normal Central para Varones, donde influyó en varios generaciones de maestros. En 1944, Guatemala experimentó una revolución conocida como la Revolución de Octubre. Durante este periodo, Arévalo fue un líder destacado y uno de los principales impulsores del cambio social y político en el país. En 1945 fue elegido presidente de Guatemala, convirtiéndose en el primer presidente electo democráticamente en más de 20 años. El gobierno de Arévalo se caracterizó por su énfasis en la justicia social y la reforma agraria, implementando políticas que buscaban mejorar las condiciones de la vida de la población guatemalteca, promoviendo la educación, la salud, el bienestar social. Introdujo también las medidas para proteger los derechos laborales y fortalecer los sindicatos. A continuación se mencionarán algunos de los logros más destacados de Juan José Arévalo en Guatemala. Como número 1 tenemos la reforma educativa. Arévalo consideraba la educación como una prioridad fundamental para el desarrollo del país. Implementó una amplia reforma educativa que incluyó la construcción de escuelas, mejoras en la calidad de la enseñanza, la expansión de la educación rural y la creación de las universidades de San Carlos de Guatemala. Estas medidas contribuyeron al alfabetismo de la población y sentaron las bases para un sistema educativo más inclusivo. Como segundo punto tenemos la política laboral y social. Arévalo promovió los derechos laborales y la justicia social, introdujo el Código de Trabajo que estableció regulaciones laborales como la jornada de 8 horas y la protección de los derechos de los trabajadores. También impulsó creaciones del Seguro Social con el objetivo de brindar seguridad y protección a los trabajadores de Guatemala. 3. Democracia de los derechos humanos. Durante su gobierno, Arévalo promovió la democracia y el respeto de los derechos humanos. Implementó una serie de reformas políticas destinadas a fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la libertad de expresión y promover la participación ciudadana. Tercer punto, democracia y derechos humanos. Durante su gobierno, Arévalo promovió la democracia y el respeto de los derechos humanos. Implementó una serie de reformas políticas destinadas a fortalecer la institución democrática, garantizar la libertad de expresión y promover la participación ciudadana. Además, se abolió la pena de muerte en Guatemala. Reforma agraria. Llevó a cabo una reforma agraria que buscaba redistribuir las tierras y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Esta reforma implica la expropiación de grandes latifundios improductivos y su distribución entre los trabajadores agrícolas.
También se establecieron programas de desarrollo y se fomentó la creación de cooperativas agrícolas. 5. Política exterior. También Arévalo buscaba una política exterior basada en la cooperación de la solidaridad entre los países latinoamericanos, promovió la integración regional y fue uno de los impulsores de la creación de las Organizaciones de Estados Americanos, OEA. Además, mantuvo una relación diplomática con diversos países y defendió los principios de autodeterminación y no intervención en los asuntos internos de otras naciones. Los logros. Juan José Arévalo sentaron las bases para el desarrollo social, económico y político de Guatemala en las décadas posteriores. Su legado sigue siendo hasta hoy relevante en la historia del país y es considerado uno de los presidentes más influyentes en Guatemala.